tal? Bienvenidos a Mates y Dragones, a.k.a. el mejor podcast de juegos de rol y afines. Acá siendo charlado, siendo dicho, siendo hablado por mí, que soy Tobías Culazo, y por el gran más capo de Galaxia, Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo andás, cabeza? Bastante bien, Tobías. ¿Y usted? Bastante bien, va mejorando tu personaje semana a semana. Este me cae un poco mejor Lo que voy el de la controlando, semana lo voy pasada. controlando. Sí, 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 sí. Sí, sí, es que era medio también como un constructo deforme el otro. Hoy tenemos un episodio, hace poquito, no me acuerdo si hablaba con vos o con alguien más, el tema este de que cuando te subís un ascensor y decís, che, qué tiempo loco, qué raro que esté el clima, se suele tomar como una charla recontra trivial y yo no entiendo todavía por qué una charla sobre el clima es una charla trivial si estamos hablando de litros y litros y litros de agua mezclado con diferentes presiones y con un montón de electricidad directamente arriba de nuestras cabezas. Es algo importantísimo y sumamente trascendental, ¿no? Tobías, a veces hablas como de una forma tan nerd que es como, wow, o sea, hacer un podcast sobre calabozos y dragones y que nerdees sobre esas cosas tan específicas es como tan de la cultura nerd. Me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias. Pero por esa misma razón es que me parece súper importante que hagamos un episodio sobre efectos ambientales. Sí, 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 sí. Por eso me parece un tema tan copado que de hecho lo propuso uno de nuestros seguidores, si no me equivoco, en Discord. Y cuando lo leí fue como, sí, sí, claramente tenemos que hacer un episodio sobre eso. No hay forma de que no hagamos un episodio sobre efectos ambientales. Sí, creo que quizás sea como una fuente de identidad y de incluso de posibilidades de aventuras que está como muy desperdiciada por ahí, que es muy difícil de dominarla. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del tema. Eh, ¿Qué tenés para decir primero, así como bien básico, sobre los efectos ambientales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de efectos ambientales? ¿Hablamos del clima que hace, de la humedad que hay en el aire? ¿Hablamos de tornados? ¿De qué hablamos? Efectos ambientales es como una bolsa donde pondría, sí, todo fenómeno meteorológico, onda, están viajando del punto A a punto B y durante el viaje está muy nublado y parece que se viene una tormenta, o está muy seco, entonces hace mucho calor y tienen que tomar más agua. Todas cosas de la vida real, cosas que nos pasan a nosotros. Ayer estuvo todo el día lloviendo. Eso lo contamos como un efecto ambiental. Y también dentro de esa bolsa pondría también efectos ambientales más sobrenaturales, como por ejemplo los efectos de guarida, donde, qué sé yo, el dragón rojo proyecta un efecto de guarida en varias millas alrededor y hace que el terreno se modifique y aparezcan pozos de lava, emerjan volcanes y cosas por el estilo. También todo posible efecto que modifique el clima o el terreno de una forma significativa. Y esto de significativa puede ser puramente estético, puramente algo que le agrega un poco más de sabor a la narración de ustedes viajando de punto A a punto B, o puede ser algo que sí, que tiene un efecto mecánico tangible, algo por lo que se tienen que preocupar o por lo menos tener en cuenta los aventureros. Sí, sí, básicamente es eso, onda. Los efectos creo que van a modificar las características de los encuentros, los desafíos, le van a agregar picante, le van a agregar sabor, le van a agregar color, van a sumar epicidad a las cosas, porque muy diferente es, y voy con un ejemplo pelotudo, pero un enfrentamiento de dos musculosos super viriles como es Rápido y Furioso, cambia muchísimo cuando el enfrentamiento es abajo de una lluvia arrasadora que cuando es en el sol en la playa. Sí, una lluvia relampagueante en la cima de un rascacielos mientras se golpean y mientras se golpean se casi se sincroniza con los truenos que caen. Sí, le da. Claro, el final Perdón, Duro de Matar termina con el chabón, spoiler alert, ¿no?
Pero eso, el chabón cubierto de sangre, la explosión, todo y llueve, 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 llueve. Y es como que te da un... sí, sí, épico. Bueno, y eso es otro ejemplo de cómo un efecto ambiental no necesariamente es del clima, porque la lluvia en ese caso son los aspersores del edificio de la Plaza Nakatomi. Entonces ahí mezclamos nuestro diseño del calabozo con estos efectos cinemáticos que estamos buscando. Cosas para tener en cuenta, las que hablaremos más adelante de este episodio. Algo que es interesante por ahí para pensar, antes de irnos a enfrentamientos o usos específicos, es que yo creo que las cuestiones ambientales suman un montón de identidad a los lugares, a los... Habla mucho del lugar. Si vos decís, no sé, estoy en Misiones, creo que al toque alguien o que conoce o que ha escuchado hablar de Misiones va a pensar humedad sofocante, mucha transpiración, mucho calor, el aire corre poco. Creo que dan una identidad a los lugares. Y más aún si es como pasa en nuestro mundo real, que existen zonas de tornados. O vos te vas a Chile, al sur, y sabes que de este lado puede en cualquier momento estallar un volcán y de este otro lado puede en cualquier momento venir un tsunami. Y la gente de ese lugar vive preparada para esas situaciones, conociendo esas condiciones. Las casas en Estados Unidos, en las zonas de tornados, todas tienen su sótano, porque nada, porque cada tanto hay tornados y se te vuela la casa. Y estaría bueno llevar esas cosas a nuestro mundo de D&D. Sí, y no es solamente por darle identidad a un lugar, sino es también agregarle verosimilitud al mundo. De vuelta, el típico montaje de viaje de ir del punto A al punto B, y quizás atravesar una montaña. Si uno como DM, como a mí por lo menos me pasa seguido, y es uno de los puntos como DM que me gustaría mejorar, capaz hay muchos elementos del viaje que no narraste, que quizás con una simple frase lo hubieses salvado, pero si atraviesan una gran montaña, ¿cómo puede ser que no mencionaste en el viaje el frío, la nevada, el viento, quizás la falta de aire, lo que cuesta escalar las rocas, el tiempo y el esfuerzo de más que gastan en poder atravesar todo ese ambiente? Si te olvidas o no le das mucha importancia a eso, quizás no se note tanto en una partida, pero sí se va a notar cuando sí lo hagas, cuando sí te dediques unos minutos a hablar de eso, y quizás inclusive a hablar de cómo los afecta mecánicamente esos efectos en particular a los jugadores. Realza la idea de, sí, esto es un ambiente real, natural, que tiene estas dificultades a la hora de atravesarlo. Ahí estamos con algo que suele generar cierta dificultad a la hora de masterear, más cuando estás arrancando, que es el concepto de terreno dificultoso. ¿Cómo puedo yo, como máster, y esto ya es una pregunta, cómo puedo yo como máster transmitir la dificultosidad sin que sea decirle a la party, bueno, en lugar de tardar una semana, tardaron 2, listo? ¿Cómo puedo yo sacarle provecho narrativo a la condición de terreno dificultoso? Primero, no solamente en ese sentido, no solamente hablaría del terreno dificultoso. En Calabozos y Dragones, la definición de terreno dificultoso es un terreno que te toma el doble de esfuerzo atravesarlo. Si estamos en un mapa de combate y gastaste 5 pies normalmente para avanzar de cuadrado a cuadrado, en terreno dificultoso gastas 10 pies para avanzar de cuadrado a cuadrado. En un montaje de viaje, ahí están en las reglas de viaje, te dice más o menos cómo se modifica la cantidad de tiempo que tardas en recorrer un terreno dificultoso y cuándo no. Pero en esta idea no solamente pondría que el terreno o el viaje es más difícil por el suelo en sí, sino que también creo que es importante empezar a ver también la idea del clima y de otros efectos que no tengan que ver solamente con el suelo para dificultar el viaje a la hora de avanzar. Dicho eso, ¿cómo podemos hacer como máster para
dejar en claro o reforzar o hacer sentir a los jugadores, che, está muy difícil esto que estamos haciendo. Creo que es importante saber de qué hilos mecánicos podemos tirar para reforzar esta idea. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si el viaje va a tardar más porque atravesaron una tormenta. Bueno, digamos, si lo único que cambia es el tiempo dentro del mundo, realmente no está cambiando tanto. O sea, lo único que estás haciendo con Master es de decir, bueno, y tardaron una semana más. Ok, lo podés decorar como vos quieras, describiendo lo que fue atravesar esa tormenta. Y no está del todo mal, pero es importante entender que si querés realmente que quede como algo importante, podés decir, bueno, por tardar más, gastaron más raciones y la verdad los últimos días de viaje se van a quedar sin comida a menos que hagan algo al respecto. Quizás pueden intentar cazar algún bicho, sea lo que sea, usar sus habilidades de supervivencia por haber atravesado esta dificultad. Quizás se tienen que... Che, chicos, asegúrense de prepararse bien para el viaje porque van a pasar por una montaña donde está muy frío, tienen que asegurarse de llevar el equipamiento adecuado y si no lo llevan quizás les cuesta más atravesar la montaña, quizás les agarra alguna enfermedad por el frío o quizás le baja la vida, niveles de cansancio, como tenemos todo un abanico de herramientas y puntos que podemos tocar para que el viaje sea realmente más dificultoso y que los jugadores se tienen que realmente preparar para este viaje. No, y además también pensar en cómo afecta este ambiente, este clima, estas condiciones a la party, que suelen ser exploradores, que suelen ser foráneos, digamos, y cómo afecta esto a la gente local, a los animales. O sea, supongamos, este efecto que está transcurriendo ahora, esta tormenta, ¿es algo realmente excepcional? Es una cosa nueva? ¿Es algo único? ¿O es algo que cada tanto pasa? ¿Es algo a lo cual los habitantes de este poblado en la montaña están más que acostumbrados? Dicen, ah, sí, nada, salimos la semana que viene, total siempre tenemos comida para una semana en la casa porque cada 7 meses pasa esto. Creo que ahí le da mucha más tridimensionalidad, que sea algo épico para la party, pero pensar que hay gente, o por lo menos animales, eso sin duda que hay animales que lidian con esa condición constantemente y que Ujú. incluso capaz que les favorece. Exacto, quizás el dragón blanco lleva consigo la tormenta de nieve en las montañas para poder cazar, para que sea mucho más fácil cazar. Quizás las criaturas del pantano saben muy bien cómo esconderse en el agua para poder atacar. Me gusta mucho esto que decís vos de pensar en fauna, y cuando digo fauna obviamente me refiero a todo tipo de monstruos que viven ahí, que se haya, en pensar cómo se han adaptado para poder cazar. Y desde el lado de las civilizaciones, bueno, podemos ver también nuestro mundo real. Y por ejemplo, escalar el Everest. Hay gente que se prepara todo el año para poder escalar, para poder superar ese gran desafío. Pero mientras tanto hay Sherpas que viven de guías en esa zona que están muchísimo más adaptado que alguien que entrenó dedicadamente a poder a poder completar ese desafío, que viven en eso, están mucho más aclimatados, soportan mucho mejor las temperaturas y la falta de oxígeno. En nuestro norte argentino hay gente que yo me acuerdo de una vuelta que fui con mis padres a Jujuy, subimos y tuve que ir al hospital porque me faltaba el oxígeno mientras había toda una ciudad que vivía la vida normal mirando a este extranjero idiota que le falta el aire. Que no sabía respirar. Claro, exacto. Y es simplemente, bueno, gente aclimatada, gente que vivió generaciones adaptada a ese clima y esas condiciones en general. También es importante saber eso. También es una opción para aprovechar y sacarle un poco más de usufructo en el caso de que haya un explorador en la party. Correcto. Son estos los momentos que hablamos siempre, de que todo jugador tiene que tener su momento en el cual su personaje puede ser más útil o más protagonista. Y estas son las situaciones para las cuales alguien se crea un explorador. También es la posibilidad de meter un lindo PNJ que quieras meter. Ujú. Como esto que decís, como decís,
ustedes son re grosos, son re capos, van a matar lo que sea, pero yo soy un enano que vive en estas montañas desde que tiene uso de razón y yo sé llegar y ustedes no. Claro, exacto. O sea, muy lindo que uses muy bien esa espada, pero si te quedas sin comida te va a morir de hambre y punto. La idea de hay mucha gente, hay clases enteras, específicamente la de explorador, o inclusive también la de druida, que realmente florecen en estas situaciones y en estos ambientes. Y está muy bueno poder reforzar la identidad de esas clases diciendo, che, ¿no? Es muy importante que tengan un explorador para este viaje, o por lo menos que hayan buscado la ayuda de un explorador para poder atravesar este desafío, de la misma forma que buscan un mago para identificar un objeto mágico si no tienen un mago en su grupo. También los efectos ambientales pueden ser una muy linda herramienta para hacer un poquitito de railroad, pero no, más bien para presentar gancho de aventura. Puede ser una muy buena forma de eso, de forzar a la party a tomar una aventura. Voy a poner un ejemplo pavo. Suponete que hay una tormenta arrasadora que los obliga a buscar un refugio rápido y lo único que hay cerca es una cabaña. Y entras a la cabaña y es la casa de una bruja, por ejemplo. Oh, mira qué casualidad. Digo, puede ser la forma de... Es más, hablábamos ayer de que hay algunos módulos que incluso arrancan con una situación parecida, como gancho, como hook. El otro día, yo no me acuerdo el nombre, pero jugué uno que de repente te agarraba una tormenta de arena, te perdías y cuando se iba la tormenta de arena no sabías para dónde arrancar y arrancaban para un lugar y se encontraban con una pirámide cuando ya estaban sin restos de agua. Entonces sí o sí tenían que entrar. Claro, exacto. La maldición de Strahd arranca por lo general con el grupo siendo rodeado por la neblina de Barovia, y es esta neblina la que nos transporta a este otro plano oscuro. Es un muy buen incidente para comenzar una aventura. Tampoco podemos dejar de hablar del el clima y los efectos ambientales al azar. Si vos estás corriendo una campaña donde la exploración, quizás inclusive un hexcrawl estás corriendo, donde la exploración es realmente uno de los puntos fuertes, uno de los grandes énfasis de la campaña, para mí no hay forma de que no tengas una tabla para determinar el clima del día, que inclusive la tabla puede variar por bioma, donde el clima peligroso en las montañas es una tormenta, una ventisca de nieve, pero en la pradera es una tormenta de tornado quizás, porque esto le va a agregar más efectos dinámicos, es como otro eje para agregarle picante a tus encuentros y a tu exploración. Y al ser al azar, le das de vuelta la idea al party de, che, este es un mundo real, andás a ver cuándo les va a tocar una tormenta o cuándo no. Y dicho eso, es importante pensar cuáles pueden ser diferentes efectos mecánicos a la hora de sufrir estas tormentas o estos diferentes efectos climáticos, que es lo que mencioné antes en el podcast, que también podemos explorar el internet para buscar posibles efectos interesantes para estos efectos climáticos. Sí, está bueno por ahí para mecharlo con la tabla de encuentros aleatorios. Tenés las dos tablas y decís, bueno, vamos a elegir, o que el azar elija cuál de las dos tablas se rolea ahora. Y en realidad ahí estabas hablando, por ejemplo, de la neblina esta que te envuelve y te termina transportando a esta otra dimensión. Y me parece que es un buen gancho para irnos hacia el lado del clima como arma mágica. Cómo afecta y cómo perdura en el tiempo. Yo cuando hablábamos de esto me puse a pensar como siento que hay como una fuente de descripciones que nos estamos perdiendo en el hechizo Manos Ardientes, por ejemplo, o en Bola de Fuego, o en cualquiera de esos que tiran mucho fuego, la llamarada de Ganazar. Si vos no sos el objetivo, si el fuego va dirigido a alguien a quemarlo, pero vos estás parado al lado de la persona, o la que recibe, o la que emite la llamarada, eh, el calor arrasador y agobiante que sentís es una descripción que no he recibido jamás. Le da como
más inmersión o más tangibilidad a las habilidades raras de los jugadores el describir esos efectos desde el lado del clima, de la temperatura, de la humedad en el aire, los chasquidos de trueno. Y con eso creo que también es importantísimo, hablar de, bueno, efectos ambientales que no solamente afectan la exploración, sino que afectan un combate, ya sean porque son mágicos o porque son efectos meteorológicos normales, sea la razón que sea. Está muy bueno también pensarlos como otro eje para darle más variedad a tus combates. Los efectos ambientales, por ejemplo, que había mencionado de las criaturas legendarias que modifican el ambiente cercano a ellas. Entonces, para mí no es para nada lo mismo pelear contra un dragón rojo en una pradera al azar que pelear contra un dragón rojo cerca de su guarida, donde hay pozos de lava en los cuales quizás el dragón se mete o los hace erupcionar para quemar a los que están cerca. El calor mismo del ambiente quizás le haga un poco de daño al grupo periódicamente. No es lo mismo pelear contra un grupo de goblins normal en medio del bosque que en medio de una tormenta de ventisca, donde quizás todo lo que sean ataques de rango tienen desventaja, las tiradas de percepción tienen desventaja. Todas cosas que te hacen que tomes un encuentro normal, como este grupo de goblins, y le agregan todo un picante encima, toda otra capa de estrategia, todo otro tema con el que tienen que lidiar los jugadores, que no hay que dejar de usar, me parece. Hay que prestarle atención porque puede ser algo que aumenta mucho nuestros combates. Sí, convengamos que hay planos enteros que son efectos ambientales, ¿no? Si vos te vas... Sí, 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 sí. Si te vas al plano de viento, si te vas al plano de agua, si te vas al plano de fuego, si te vas al plano de tierra. Creo que es un punto donde podríamos como máster o como diseñadores de aventura, como lo que sea, jugar y experimentar mucho más. Yo tomé... el último año estuve jugando bastante un juego de mesa que se llama Gloomhaven. Excelente juego. El cual tiene una mecánica donde usando ciertas habilidades infusionas el campo de batalla de un elemento en particular. Si alguien lanza una bola de fuego, se infusiona de fuego y alguien puede consumir ese fuego para hacer un efecto adicional con otro conjuro. Agarré esa idea y la transformé en el calabozo donde están ahora mis jugadores de la campaña de Patreon, donde no es solamente infusionaste de fuego, sino que además tiene un pequeño efecto sensorial donde, de repente hace mucho calor, de repente se sienten más pesados, sienten un poco de viento en todo el ambiente que no pueden localizar. Entonces, de esa forma, darle como parte de la identidad del calabozo los efectos ambientales, como está Claro, muy enlazado con eso. habilita la posibilidad de darle más identidad a todo. Exacto. Una identidad me parece importante. Sí, como Masters, normalmente, si vos decís voy a pensar en el plano elemental de aire, ya pensás un montón en los efectos ambientales. Una porción de eso, llévalo al mundo común. Algo, porque si no, yo la sensación que tengo, y que me pasa cuando diseño un mundo, y me pasa cuando estoy mastereando o cuando estoy corriendo, la sensación que tengo es de que siempre es primavera, y siempre es de día, y siempre estamos con el clima ideal. Y como que las noches son todas estrelladas y frescas. Uh-huh. Sí, exacto. Ahí creo que como un punto medio en el cual no hace falta pensar todo un sistema climatológico para meter en tu campaña, pero tampoco te quedas sin hacer nada, es buscar tablas con efectos ambientales dependiendo de cada bioma. Seguramente en Google vas a encontrar muchísimas al respecto. Y entonces decís, bueno, si la party está en, no sé, el bosque, es un bosque que normalmente está, no sé, en primavera, por ejemplo, con tu ejemplo. Bueno, usamos la tabla de efectos ambientales que encontramos para ese tipo de ambiente y, qué sé yo, cada día que empezamos a rolear, haces una tirada rápida para ver qué clima hace ese día. Y ya está, lo describís rápidamente, no hace falta que sea algo importante, puede ser una parte más de tu narración, pero por lo menos te ayudas de estas herramientas para darle un poquito más de identidad.
Si es un viaje de 20 días, tampoco es que hace falta rodear cada uno de los 20 días, sino Claro, que hace grupitos de 5 o 6 días y que ahí cambie el, el ambiente. claro, Digo, exacto. porque capaz que te pones manija y decís, no, 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 no. Hoy llueve, mañana calor, mañana frío, hoy nevó, pasado lluvia de nuevo y calor. Claro, ahí la narración se va a volver tan lenta y para eso está bueno capaz repasar un episodio que sacamos hace poco del tiempo, que es usar la idea. ¿Cómo estás con la autorreferencia? Me Y gusta. bueno, ya tenemos 67 episodios, ya deberíamos ser capaces de hacerlo. Es la idea de, che, si lo que está sucediendo no es realmente importante, no lo narres o narralo muy rápidamente. Lo mismo aplicaría con esta idea de el clima como simplemente un saborcito más para nuestra descripción. Es eso, es viajaron 2 semanas, vieron esto y esto y hizo mucho frío. La verdad los últimos días a la noche tenían que abrigarse con todo lo posible y quizás dormir todos en la misma carpa. Listo, ya está. Lo narraste rápidamente, le diste un poquito más de sabor. No es necesario mucho más que eso. Bueno, y ahora quiero que hablemos, que nos metamos en un terreno dificultoso. Epa. D&D. Yes. D&D, sus ediciones y propuestas respecto al clima por Manuel Cabeza Rivarola. Te escuchamos. Eh, no, No, básicamente, perdón, Sí. voy a formularla bien. Nosotros siempre hablamos de D&D quinta edición, de lo bueno, lo malo, lo que sentimos que por ahí está hateado de más, que por ahí la simpleza de las cuestiones es un aporte, porque en realidad termina dando mucha más facilidad a la lectura y mucha más facilidad a la hora de modificar cosas. Pero ayer hablando de esto del clima con vos me enunciaste cierto descontento con quinta edición respecto a los efectos ambientales. A qué se debe ese descontento? No, es que D&D quinta edición dice que es un sistema que tiene 3 pilares. Y como que le da la misma importancia a los 3 pilares, que son combate, exploración e interacción social. Y no hace falta ser muy experimentado en quinta edición para darse cuenta que en realidad el pilar más diseñado de esos 3 es el de combate y no los otros 2. Entonces en esa nota es como, ¿por qué me decís que la exploración es un gran pilar si me das tan pocas herramientas para correr una buena exploración? Y me parece que lo poco dicho, lo poco escrito que hay en esta edición sobre cómo usar el clima, sobre los diferentes tipos de clima, sobre los diferentes tipos de ambiente, sobre realmente cómo estructurar un viaje, y que además de eso, a lo largo de todos estos años, todos los recursos nuevos que han salido de D&D quinta edición son módulos de aventura o opciones para los personajes, para los jugadores. Como ya a esta altura me gustaría que haya salido por lo menos un suplemento para decir, che, exploración 2.0. Acá tienen todo un compendio de ideas, tablas y cosas para correr buenos ambientes de exploración. Porque investigando también para este episodio, descubrí varios libros de 3.5, por ejemplo. Hay todo un libro sobre explorar ambientes de hielo y de nieve, donde te dan varias ideas para diferentes terrenos de hielo, desde glaciares hasta mares congelados, tundras, etc. Obviamente no necesito tanto detalle para tener más recursos para exploración, pero es como, dame algo, dame, ya hay muchos brujos, carajo, ya hay muchos brujos, dame algo a mí, al DM, necesito mis libros también. Entonces en ese frente estoy un poco decepcionado. Lo que sí diría, para si hay otro DM que tiene estas mismas inquietudes, es bastante fácil convertir el contenido de 3.5 a la quinta edición. Así que si están buscando más ideas y más tablas o lo que sea para reforzar esto, pueden agarrar 3.5 y la conversión a quinta edición es prácticamente automática, es muy fácil pasar de una a otra, así que podemos usar el 3.5 como nuestro repositorio de recursos para mejorar estos detalles. Claro. Bueno, entonces no es que estabas quemando tu manual en este momento, sino que era, denme un poquito más.
Claro, exacto. O sea, más allá de todas mis críticas, quinta edición me encanta, realmente me parece un muy buen sistema, pero siento que obviamente tiene que ver con el aspecto económico de vender libros y qué producir y qué no producir desde el punto de vista empresarial, eso lo entiendo perfectamente, pero ya quinta edición tiene 6 7 años ya, y a esta altura me gustaría un poco más de contenido para nosotros los pobres masters, más allá de un par de tablitas en Sanatar, un par de tablitas en el Calderón de Talla, o tener que buscar en los artículos de Unearth Arcana, es mucho más orientado a darle más opción a los jugadores que realmente a soportar las diferentes falencias que puede tener para un DM este sistema. Esa es mi crítica, digamos. Claro, o sea, los DMs tienen que terminar escuchando un podcast argentino que se llama Mates y Dragones porque no tienen las opciones, no se los dan las opciones desde D&D directamente. Acá uno de los Patreon dice un libro de exploración y otro de encuentros sociales para el DM. Sí, sería como Sí, ideal, ¿no? exacto. Sería, realmente me parece extremadamente valioso, pero de vuelta, obviamente entiendo que tiene que ver con el modelo de negocio de Wizards of the Coast, eso no soy... Hay muchos más jugadores que van a comprar que DMs que vayan a comprar. Ya Exacto, desde el vamos, eso. El manual de Dungeon Master lo compra muchísima menos gente que el manual del jugador. correcto, correcto, correcto. Bueno, ¿algo más para agregar a efectos ambientales? Yo creo que como buen pantallazo de las posibles cosas interesantes que podemos hacer con estos efectos ambientales y su importancia, me parece, estoy conforme con lo que hicimos. De última, después nos volvemos más específicos en alguno de los puntos, como suele pasar con algunos episodios. Gente, esto es Mates y Dragones. Yo soy Tobias Culazo. El cabeza es Manuel Cabeza Rivarola. Estamos así en Instagram. Pero mejor si nos buscan como Mates y Dragones. Ahí todo el tiempo estamos subiendo contenido, consultas, encuestas, videitos, cositas. Y además de eso, ahí tienen un link a nuestro canal de Discord, que es una comunidad zarpada, ya lo saben, ya se lo hemos contado. Entren, súmense, consulten, pregunten, respondan, formen parte, jueguen. Y además, muy importante, muy importante, si están escuchando esto en YouTube o si lo están escuchando en Spotify, pónganle seguir, pónganle suscribirse y compártanlo para que más gente lo pueda escuchar. Eso nos ayuda una banda, la verdad. Pero si además de ayudarnos de esa manera quieren ayudarnos económicamente, bien pueden ir a www.patreon.com/mates y dragones y hacer un pequeño aporte mensual que a nosotros nos ayuda a mejorar, a avanzar en lo que queremos hacer. En este momento el objetivo es comprar una cámara para poder volver a activar los streams que estaba haciendo Cabeza, haciendo como unos streams de diseño, y que la verdad que es un contenido zarpado, muy bueno, y que no lo estábamos pudiendo hacer básicamente porque no tenemos los equipos. Y lo que hemos podido comprar, lo hemos podido comprar gracias a la gente que se ha sumado a Patreon a pagarnos por esto que hacemos básicamente. Dicho todo Correcto. esto, Cabeza, te quiero una zarpada banda y nos vemos la semana que viene. Yo también, Tobias. Hasta la semana que viene, baby. Bye. Adiós.